Con su cámara fotográfica y con tan solo 24 años, Timo Pimentel logró capturar una serie de momentos emblemáticos de la Guerra de Abril. Y con él estaremos conversando en Matices de la Historia para escuchar sus anécdotas sobre este acontecimiento que pertenece a la historia reciente de la República Dominicana y que está contado de manera gráfica. Para mí la historia es un cuento, y es un cuento que depende quién lo cuente, si lo cuenta el lobo o si lo cuenta la Caperucita. Pero todavía más, si lo cuenta tu lobo o si lo cuenta tu Caperucita. Y cuando tú vienes a ver, ya ahí, en ese resumen, hay 4 cuentos diferentes. Y esa es la historia. Por ejemplo, yéndonos a nuestras raíces, a nuestro origen. Aquí llegaron los invasores europeos en 1492, los que se conocen porque probablemente vinieron antes. Y empiezan las mentiras con los cuentos, porque cuando estudiamos en la escuela nos dicen que los españoles descubrieron América, que Colón descubrió América. Primero, Colón no era español, era genovés, y venían pocos españoles en el primer viaje. Y así se van instaurando una serie de mentiras a través de esa historia que es contada por los que ganan, porque esa es otra. La historia la cuentan los que ganan, no los que pierden. Y por eso es tan delicado el manejo de la historia, y en los audiovisuales más. En los audiovisuales más, sobre todo en esta era donde la mentira es un medio de trabajo. O sea, ya se conoce como fake news, la misma inteligencia artificial te está demostrando que puede hacer con tu voz, por ejemplo, algo que tú no has dicho, o un montón de cosas que ya se pueden hacer. Y en base a eso, pues la historia análoga, que es la que nosotros tuvimos la oportunidad de describir, es menos falsa. No es falsa totalmente, ni es verdad total, pero es menos falsa que la actual, porque cuando tú ves una foto actualmente, un vídeo actualmente, tú no sabes si está editado o no está editado. Tú no sabes si lo que ha dicho esa persona está dentro de todo un contexto o está fuera de contexto. Yo puedo decir, como se utilizó muchísimo aquí en la política, por ejemplo, cuando un político dice, yo soy marxista, pero atrás de eso dice, yo soy marxista, eso es lo que piensan los demás, pero yo no soy marxista. Pero ya le cogieron la primera parte y con eso editan y con eso te forman una mentira que penetra en el cerebro de un montón de gente que no tiene la educación necesaria para darse cuenta de cuáles son las trampas que tiene el lenguaje o que tiene el lenguaje visual en este caso. Entonces, por eso para mí el tema de la historia es muy curioso. Yo en mi trabajo, gracias a Dios, sobre todo en el trabajo que he hecho sobre la Revolución de Abril, me he basado, vamos a decirlo así, en mis fotos, que son fotos análogas, son fotos reales, no se puede mentir sobre esa foto, aunque demuestro también, y lo demuestro en las charlas que doy, que con una imagen real se puede vender una mentira. Para hacer un ejemplo gráfico y claro, aquí se sabe que los norteamericanos nunca entraron durante la Revolución de Abril a la zona constitucionalista, mientras existió la Revolución de Abril. Una vez se firmaron los pactos y se formaron los gobiernos y entregaron los demás gobiernos y se formó un gobierno solo, entonces fue que los norteamericanos entraron. Entonces hay una foto, sobre todo emblemática, que es una foto de un tanque de guerra norteamericano en la Puerta del Conde. Si esa foto se ve dentro de 50 años, alguien puede construir una verdad, entre comillas, que diga los americanos, miren la foto aquí cuando estaban en el... Sí, es cierta la foto, pero esa foto es posterior a un acuerdo, posterior a toda la lucha, posterior, y eso es una mentira vendida, bien vendida. ¿Cómo llega Timo a la Revolución de Abril con su cámara Nikon? ¿Cómo llega usted ahí? Yo llego realmente
por una decisión que tomo en un momento determinado. El 24 de abril, sábado, nosotros estábamos jugando béisbol, pelota. Y pensamos que era otra revuelta más, como un golpe de estado más, como los que nos tenían acostumbrados por mucho tiempo. Seguimos jugando, no sé qué. Al otro día siguió convulso el asunto. Salieron los aviones. En eso mi abuelo muere. Vamos al cementerio el lunes 24, 25, 26 de abril. Y ahí se arma un tiroteo. Yo ando con mi cámara, tiro las primeras fotos de la revolución ahí. Porque usted era reportero antes de esto. Yo trabajaba para la revista Hora. Yo era editor deportivo de la revista Hora en ese momento. Trabajaba deportes para la revista Hora. Pero habiéndome encontrado con ese material, pues tiré esas primeras fotos. Martes 26, no el miércoles 27 o 28 que dicen, martes. Lunes 24 de abril, sábado, 25 domingo, 26 lunes, 27 martes. El 27 martes desembarcan los norteamericanos por Jaina, por la noche. Y yo tiro las primeras fotos del desembarco. Y por lo menos de los tanques entrando a Jaina. La mayoría de los desembarcos aquí por extranjeros han sido por Jaina, no por aquí, porque es muy difícil entrar. Por aquí hay mucho arrecife en Santo Domingo, entonces casi todos entran por Jaina. Penny Venables, Dre, todos los tigres entraron por ahí. Y los norteamericanos, pues, por ahí fue que desembarcaron. Tiré esa primera foto y la cosa se empezó a complicar, porque ya no era una guerra entre dos bandos militares, sino ya era una intervención militar de otro país. Ahí en ese momento yo tenía mi familia de este lado y entonces adentro todos mis amigos estaban de aquel lado, incluyendo el coronel Camaño, que había sido con nosotros antes de la revolución, compañero de líderes automovilísticas inclusive, porque pues él tenía un amigo y hacíamos dragueo y era parte de un club de automovilismo que teníamos nosotros. Y entonces todos mis amigos estaban allá adentro. Entonces yo decidí en ese momento dejar una carabina Cristóbal con que andaba, un revólver, y lo dejé y lo cambié por la cámara. Y así empezó todo. Cómo cambié de las armas a la cámara. ¿Usted sabía el efecto que iba a tener esto? No, jamás. Para mí fue un entretenimiento. Sucedió que nosotros recién nos habíamos graduado de médico. Un compañero y yo, el doctor Juan Luis Tuquela Barón, se había graduado conmigo, y nosotros antes de la graduación nos gustaba mucho la fotografía los dos. Y en enero, por ahí, habíamos decidido empezar a hacer, con nuestros ahorros, a comprar materiales para pasarnos 6 meses, después que nos dieran el título, pasarnos 6 meses tirando fotos, que era lo que a nosotros nos gustaba, antes de decidir dónde nos íbamos a hacer una especialidad, una maestría o lo que fuera, una especialidad. Uh-huh. Efectivamente comenzamos a comprar materiales, compramos rollos de cámara, compramos papeles, compramos líquido de procesar. Todo eso era artesanal, había que procesarlo todo en cuarto oscuro y demás. Tenía un cuarto oscuro bien perfecto y él tenía otro, y teníamos otros amigos que tenían, o sea que estábamos bien artillados en lo que a materiales se refiere. Y sucede que una vez se instaura la revolución, todas las firmas que vendían esos materiales quedaron en la zona constitucionalista y no había nada, no había material. Unos periódicos, sobre todo, que estaban allá adentro, el periódico Patria, el mismo Caribe, que todavía estaba allá adentro, y creo que el Listín, pues tenían acceso a algo, pero nadie podía tener el material que ya nosotros habíamos acumulado por mucho tiempo. Y eso nos facilitó el salir a la calle a tirar fotos. Pero a tirar fotos no con la intención de que esas fotos fueran después históricas o relevantes o demás. Inclusive estábamos tirando fotos al principio, fotos que prácticamente eran fotos artísticas, no eran fotos realmente de guerra, sino fotos
dentro de la guerra, fotos de arte, dentro de la misma guerra. Sin embargo, yo veo que en su libro hay fotografías, por ejemplo, que retrata el día a día del pueblo dominicano en medio de la guerra. Claro, esa es la parte arte dentro de la revolución. Hay una persona cruzando una calle, una señora cruzando una calle, que se le ve ahí el atuendo que llevaba, cuál era la moda en ese momento. En otro lado unos niños comiendo paletas y dentro de las alambradas. O sea, fotos que también eran un pordiosero que estaba viviendo, porque la vida se continuaba. Y, o sea, era una mezcla. Cuando usted le puso el nombre a su libro, esa anécdota de Identify, me gustaría que usted la narrara. Sí, es muy curioso. Mira, aquí se daba, bueno, fue una guerra sumamente anecdótica. Primero era una guerra con siesta. A mediodía... ¿Cómo es eso? Con siesta. A mediodía se paraba todo, sí. Y entonces la gente comía y dormía siesta. Y después a las 3 empezaban los tiros. Eso era una de las características de esa guerra. La otra también, por ejemplo, que nosotros salíamos por la noche y íbamos a un lugar detrás de la casa del doctor Balaguer. Había un solar baldío ahí se jugaba voleibol de noche. Ahí se jugaba voleibol con los soldados norteamericanos y los muchachos de aquí, inclusive muchachos que estaban allá adentro peleando por la mañana, iban por la noche a jugar ahí. Era muy curioso. Entonces una noche salimos de ahí como a las 11, 11:30 de la noche para mi casa. Teníamos que atravesar lo que es hoy la Plaza de la Cultura y pasarle por lo que hoy es la Biblioteca Nacional, que antes era la Casa de Trujillo. Y estaba abandonada, y entonces nosotros teníamos que cruzar por ahí. ¿Qué pasa? Que esa casa, lo mismo que la biblioteca hoy, colinda con la embajada norteamericana. En ese momento la embajada norteamericana estaba ahí. Entonces ellos tenían marines norteamericanos. Y cuando nosotros vamos cruzando, ya llegando a un sitio más o menos que hoy sería el Museo que hoy sería el Museo de Arte Moderno, por esa zona de por ahí, yo siento una accionar de armas y una voz que me dice alto, me dice identify. Yo no atino a mi inglés, mi inglés de academia que tenía, me asusto y levanto las manos, levanta las manos mi hermano también, y yo les digo a ellos, voleibol. Eso fue lo único que me atinó a salir. Entonces vinieron, nos quitaron las camisas a ver si nosotros teníamos los hombros morados de tirar allá abajo. Ya, como le dije, mi primo hermano, ya había tenido como una semana en mi casa, ya no tenía problema en el hombro ni nada. Y yo le pude explicar entonces, nosotros estábamos jugando voleibol con los norteamericanos allá abajo y vamos a cruzar ahora a casa a nuestros padres que viven ahí en la esquina, que sí, ok, los tipos nos soltaron. De ahí viene esa anécdota de identify. Curiosamente, luego que se ha hecho la exposición, que se ha hecho el libro y demás, entonces también el identify se convierte en un elemento de observación en la gente. Cuando ve una foto, pues también trata de identificarse si estaba ahí, si conoce el lugar, si hay alguien que él conoce, si hay alguna manera de identificar. Y por eso identify también cumple su papel cuando tú estás viendo la fotografía. De su punto de vista de ciudadano, de médico, de dominicano, de hombre que estuvo ahí presente en el momento, ¿cuál es el legado que ha dejado este acontecimiento a la República Dominicana? Legado histórico, legado político, legado... Para mí es cuesta arriba analizar la revolución. Muy cuesta arriba primero como persona, como médico, como joven en esa época. 24 años creo que usted tenía. 24 años tenía nada más. Así es. También
recordar cómo jóvenes como yo murieron en esa acción, que definitivamente, primero al ser una guerra entre hermanos, después se convirtió en una guerra patria. Eso le cambió el sentido al asunto, donde uno se identificaba más con ese tipo de reacción ante una invasión extranjera que lo que pudieran estar peleando dos bandos encontrados, aunque fuera uno con un ideal constitucionalista, porque la idea era retomar la presidencia al profesor Juan Bosch, que había sido víctima de un golpe de Estado. Pero en esas consideraciones políticas no es mi cuento es visual, mi cuento es gráfico, y mi cuento es de dolor, porque también vi mucha gente, Roberto Santana, por ejemplo, que murió, que era un amigo mío de la universidad, y muchos muchachos de la universidad muy jóvenes. Otros sobrevivieron, tuvieron la dicha de sobrevivir, pero finalmente como que no ha sido lo suficientemente provechoso el haber perdido tanta juventud y haber perdido tanta democracia. A Matices de la Historia solo les resta darle las gracias a Timo Pimentel por habernos invitado a su taller y compartir con nosotros esta serie de experiencias que tuvo en la Revolución del 65 con su cámara Nikon y con la actitud de un joven de 24 años que se quería comer el mundo. Así que muchísimas gracias, gracias del alma. Lo esperamos en una próxima entrevista.